Muy buenas a todos, muy buenas tardes América Latina y España también. Les habla Facundo Molina, director de Morefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Nos encontramos hoy una vez más junto con XM, compartiendo conocimientos y para ser más precisos, vamos a hablar un poquito de el RSI y estrategias de trading en los majors. Majors se los conoce a los pares principales en el mercado Forex. ¿Quiénes de ustedes conocen el RSI? ¿Quiénes trabajan con indicadores? ¿Alguno se anima a comentarme qué es el RSI o qué es un indicador? Mientras voy leyendo algunas de las respuestas que me acercan a través del diálogo, de la opción de chat que tenemos aquí, les comparto parte de mi experiencia. Resido en Buenos Aires, en Argentina. Me metí de lleno en el mundo del trading en el año 2001 y desde allí no he podido detenerme y miro los mercados todos los días, tomo decisiones, comparto conocimientos, asesoro a empresas e individuos y lógicamente estoy tratando día a día de conocer y avanzar eh, en esta fantástica profesión que es el trading de mercados financieros. Daniel, que es un poquito más aplicado, me comparte que el RSI es el índice de fuerza relativa, muy bien 10, y de hecho, para aquellos que lo toman nuevo, dentro del mundo de los indicadores, y para ser más preciso, un indicador no es más ni menos que la representación gráfica de una fórmula matemática. Y cuando hablamos del RSI, este índice de fuerza relativa o Relative Strength Index, lo que hace es me mide la fuerza compradora versus vendedora de X cantidad de periodos previos. Si nosotros tuviésemos que hablar de cuál es su fórmula, hablamos que claramente es una representación matemática, una representación gráfica de un indicador matemático. Lo que nos representa es la sumatoria de las últimas sesiones compradoras versus vendedoras. Si yo pongo un RSI entre paréntesis de 14 periodos, que suele venir por defecto, lo que me mide es en las últimas 14 sesiones, si estamos en días, los últimos 14 días, cuáles han sido compradores por cantidad de pips y cuáles han sido vendedores por cantidad de pips. Y eso lo que me marca, lógicamente, es una cercanía mayor a 100 o más cercana a 0. ¿Por qué? Porque es un indicador que se conoce como indicador cerrado o oscilador, porque se mueve dentro de 0 y 100. Si tuviésemos que hablar de una representación gráfica y ya para meternos directamente en la libra dólar, el caso que vamos a trabajar en el día de hoy, nos vamos a meter claramente en el RSI dentro de uno de los principales pares en el mercado Forex, en este caso la libra dólar, y se representa gráficamente, lo podemos ver en la parte inferior, y oscila entre 0 y 100. No hay valores que estén por debajo de 0 ni por encima de 100 porque se conoce un indicador cerrado. Y claramente cuando el indicador tiene fuerza vendedora se va a acercar a la zona de 0 y cuando el indicador nos muestre la fuerza previa compradora se va a ir acercando a la zona de 100. Cuanto más cerca de 100 esté, lógicamente indica que los últimos 14 periodos, en este caso lo hemos definido con 14 en gráficos semanales, indicaría que de las últimas 14 semanas, si estamos cerca de 70, ¿sí? El 70% fue comprador, ¿sí? Y un 30% restante vendedor. Si está más cerca de 30, implica que está un 70% vendedor y solamente un 30% comprador. Por eso es que desde el punto de vista gráfico se observa claramente con movimientos de ida y vuelta. ¿De qué forma nosotros encontramos señales en este indicador? Bueno, hay varias formas y la manera más simple y más sencilla para poder representarlas es meternos directamente en gráficos. Aquí directamente estoy con libra dólar en gráficos semanales y lo que había hecho ya es seteado un indicador. Pero aquellos un poco más nuevitos, hay varios de nivel 0 y 1, van a la parte superior, una vez que están dentro del gráfico del instrumento que van a trabajar,
ponen en indicadores, encuentran dentro de los personalizados el RSI, el Relative Strength Index, y nos va a dar la posibilidad de elegir la cantidad de periodos que yo quiero setear. ¿Qué significa? Le voy a ir a una indicación o una orden que me tome la sumatoria, ¿sí?, de los periodos compradores y vendedores de las últimas 14 periodos en base a lo que tengo seteado. Acá estoy en semana, pero puede ser en día, puede ser en mes. Me dice Carla que no me escucha. ¿El resto me escucha? ¿Ha sido solamente ella? A ver, voy a responder. ¿Me oyen bien? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por favor? Se lo le voy a contestar entonces a Carla porque todo el mundo me escucha bien. Bien, muchísimas gracias por la rapidez. Begoña, Miriam, José, muchos de ustedes me están rápidamente contestando. Les doy muchas gracias. Lo pudiste solucionar. Perfecto. Bueno, volvemos entonces a lo que estamos mencionando y les recuerdo sobre todo a todos estos últimos que se fueron sumando que voy a estar grabando este webinario. De hecho, se está haciendo grabado y lo van a poder volver a ver dentro del canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube que es MoleFX, creador de traders. Van a encontrar este material y un montón de webinarios previos para poder, lógicamente, ver y rever y cualquier duda poder acercarnos a sus comentarios. Hablamos entonces, nos vamos a indicadores, insertar RSI y en este paso lo que estamos indicando es la cantidad de periodos. Son 14 periodos los que suelen venir por defecto, pero nosotros podemos trabajar con mayor cantidad de periodos o menor cantidad de periodos. A mayor cantidad de periodos, lo que podríamos estar manifestando es que el área muestral es mayor, por lo cual cada vez que cierra un último periodo, en este caso hablamos de semana, cierra una nueva semana, tiene una incidencia menor sobre el total. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual, cuanto mayor cantidad de periodos nosotros tengamos, seguramente tengamos movimientos más homogéneos, no de tanto y de vuelta. ¿Por qué? Porque incide, ¿sí?, mucho menos el último periodo. Podemos también, obviamente, cambiar los conoles y finalmente definir los niveles. ¿Por qué definimos niveles en este caso de 70-30, que también puede ser 35-75 o 20-80? Para definir cuándo está en zonas de sobrecompra y sobreventa el indicador. Vamos a suponer, si le volví a dar OK, vamos a eliminar, son idénticos. Vamos a suponer que estamos en gráficos semanales, libra-dólar, como hacíamos mención recién, y definimos 30 y 70. Fíjense que toda la parte superior, el precio cuando entró claramente en tendencia compradora, se acercó o superó la zona de 70, es lo que se llama zona de sobrecompra. Nosotros podríamos mencionar que por encima de 70 tenemos la zona de sobrecompra, donde el indicador nos muestra claramente una importante presencia alcista, y por debajo podríamos hablar, debajo de 30, que está la zona de sobreventa. ¿Cómo vamos a encontrar señales nosotros en este indicador? Ahora bien, fíjense que cuando el instrumento, en este caso la libra dólar, se fortalece o se debilita el dólar, vamos a encontrar un movimiento en dirección alcista. Y como estamos midiendo claramente los últimos 14 periodos, cuando empiezan las correcciones bajistas, lógicamente varía el movimiento direccional. Ampliando un poquito y analizando lo que pasó en el último tiempo, fíjense que muy pocas veces estuvo por encima de 70, por lo cual uno puede deducir que por encima de 70 no suele estar mucha cantidad de tiempo, por lo cual nos podría indicar un agotamiento de la fuerza compradora de libra esterlina en gráficos semanales y iniciar una corrección. Entonces, cuando el indicador, en este caso, supera 70, deberíamos esperar el cambio, el viraje, ¿para qué? Para entrar con una orden vendedora. Siendo esta primer señal que estamos encontrando en gráficos semanales, podríamos decir que la siguiente vela en 1.7105 nos dio fuerza vendedora, por lo cual podríamos haber tomado una posición de venta. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Se las dejo en puntos suspensivos.
los veo muy atentos. Entonces, en 1.7104, según nuestro indicador, cuando sale de esta zona de sobreventa, podríamos haber ingresado a una venta. ¿Dónde más podríamos haber ingresado a una zona de venta? Bien, fíjense que también nos da el 14 de enero del 2018, luego de recuperar una buena cantidad de pips, otra señal de venta en 1.4134. Y hasta la actualidad, podríamos decir que desde el 2014 hasta la actualidad, la libra dólar en gráficos semanales nos dio solamente 3 señales vendedoras, utilizando ¿sí? la salida de la zona de 70. En 1.71, el 29 de junio del 2014, el 21 de enero del 2018, 1.4134, y luego el 14 de febrero del 2021 nos volvió a dar otra señal vendedora. Ahora bien, como nos dio señales vendedoras, también este indicador nos dio señales compradoras. ¿En qué momento nos dio señales compradoras? Cuando salió de 30. Acá tenemos el primero, le vamos a cambiar el color, lo vamos a poner en color, por ejemplo, amarillo. Vamos a cambiar aquí el color. Entonces, tenemos que el 5 de octubre del 2014 nos dio una señal compradora. En este caso, fíjense cómo cuando nos da la señal de compradora, le vamos a cambiar también el color, lo vamos a poner en color celeste, en 1.6068. ¿Qué significa? Cuando inició la fuerte caída, la libra esterlina después del 2014, nos dio una señal de compra. Si nosotros observamos, estuvo hasta la zona de 1.6178, unos 120 pips a favor, sin embargo se dio vuelta. ¿Qué significa? Que vuelve a entrar en la zona de sobreventa, por lo cual acá tenemos una salida. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando entra a la zona de sobreventa nos está diciendo que vuelve a aparecer la fuerza vendedora. Y algunos también lo toman como señal de venta. Vamos a observar que pasado un tiempo nos volvió a dar otra zona de compra el febrero del 2015, el 1 de febrero. Y ciertamente fue un movimiento también correctivo. ¿Por qué? Porque si hubiese entrado en 1.54, la salida máxima de pips hubiese sido 1.5155 aproximadamente. Y si yo no supe salir cuando se da vuelta y vuelve a entrar en sobreventa, acotando esa pérdida, lógicamente, entonces podría haber obtenido una pérdida mayor. Vuelve, lógicamente, a darme una señal, la da el 8 de marzo del 2015, también una señal que a nosotros nos permite ingresar en compra, 1.4990 aproximadamente. Fíjense que estuvo gran cantidad del tiempo de pérdida, el indicador rebota en la zona de 30 y sí después nos da un recorrido alcista de una importante cantidad de pips hasta 1.5820. Luego tenemos 2 rebotes, 3 rebotes en la zona de 30, muy finos, y volvemos a tener una zona de toma de decisiones compradoras en este nivel. Nos referimos a 1.2510, 1.2530, la cual en un primer impulso se extiende hasta 1.2740 y luego cae, y fíjense que en ningún momento nos da salida en caso de que hubiésemos salido cuando el indicador, nos referimos al RSI, tocase la zona de 30. De hecho, el RSI empieza a formarnos mínimos ascendentes, señal de inicio de movimiento direccional alcista, y si hubiésemos mantenido la posición y los stops obtenidos no nos hubiesen sacado el mercado, en este caso casi unos 500 pips, hubiésemos tenido un importante recorrido alcista hasta la siguiente señal de venta. Posteriormente tuvimos muy finas las señales porque ofreció esa zona de 30 en niveles de rebote, pero si hubiésemos sido objetivos, seguramente en esta señal tendríamos que haber entrado y eso nos hubiese indicado, lógicamente, alguna posibilidad de salir con ganancias o con pérdidas, porque fíjense cómo oscila una gran parte del tiempo y luego obviamente cae. ¿A qué va toda esta explicación que intento compartir con ustedes? Y les pido por favor, entre tanto silencio,
me acerquen en comentarios si soy claro o no soy claro. Pero les voy a dar un pequeño resumen mientras escucho, mejor dicho, leo sus comentarios. Estamos ante un indicador que nos muestra la fuerza relativa de los últimos periodos que está midiendo. Entonces, fíjense que en este caso son gráficos mensuales y si yo tuviese que analizar la cantidad de semanas, ¿sí? Son 360 semanas. 360 semanas hasta la última señal. Estamos tomando una de las únicas, no las únicas, una de las varias señales que tiene este indicador, que es las salidas de la zona de sobrecompra de norte a sur como ventas. Tenemos en blanco 1, 2 y 3. Y los ingresos en compra cuando sale de zona de sobreventa. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa? Que del año 2014 casi hasta la actualidad tenemos 5 señales compradoras y 3 señales vendedoras. Y esto obviamente que es a los fines de darle información de relevancia, pero lógicamente es mucho más amplia y sin querer entrar en demasía, porque hablaría de mayor cantidad de niveles, tengo que mencionárselas. ¿Qué significa todo esto? Que no es la única señal que tiene este indicador. Lógicamente el RSI nos marca otro tipo de señales. También se le puede aplicar chartismo al RSI. Lo cierto que la más utilizada es cuando sale de los niveles de sobrecompra y cuando sale de los niveles de sobreventa. Y lo que nos queda pendiente es, está bien, estamos encontrando las zonas de ingreso al mercado, pero ¿cuáles son las zonas de salida? ¿Sería la señal contraria? Quizás sería la última señal de salida. Ahora, ¿puede ser otra? Sí, y acá es donde entramos al mundo de la optimización de un sistema. Por un lado, mi objetivo es presentarles el RSI en un instrumento como, por ejemplo, en este caso, uno de los majors, la libra dólar, en gráficos en tiempo real. Elegí la opción semanal, pero podríamos estar trabajando en opción diaria, en 4 horas o en 1 minuto. Lo importante es, de las varias señales que me brinda, elegirla, la que yo creo que me tiene que dar buenas probabilidades, medirla y detectar si nosotros cada vez que entramos en una de las posiciones hasta que salimos, al final del recuento de pips, yo gané o perdí. Entonces, en estas 5 compras y estas 3 ventas, como pudimos ver, cada vez que entré tuve ganancias. Ahora, ¿cuándo salí? En 1.7104 yo vendí y nos damos cuenta que esto cayó. En 1.60 subió unos pips y después se vino abajo. Si no supe salir, hubiese perdido pips. En 1.54 hubiese sido una compra que también nos dio pips a favor, pero si no supe salir, se me dio vuelta. Y 1.50, 1.49.95 también me dio una buena cantidad de pips, pero antes me dio una buena cantidad de pérdidas. Tenemos otra compra, 4 compras seguidas, lo mismo, una buena cantidad de pips en contra, que si no hubiese seteado un stop loss acorde, probablemente me hubiese sacado, no me hubiese permitido ganar todo el recorrido posterior que terminó dando. Otra venta con el primer impulso ganancia, retroceso y un segundo impulso lógicamente con mayor ganancia. Una compra que ganó, después lateralizó y si no supe salir podría haber salido con ganancias, con pérdidas y por último una nueva venta que cede posiciones y luego vuelve a subir. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo que yo tengo que hacer cuando estudio y practico respecto a un nuevo indicador es conocer qué tipos de señales me da y ver en una orden continua de tiempo y en forma objetiva las entradas, teniendo en cuenta si me da pips, si me los quita y lógicamente empezar a medir cuáles serían los stop para saber las pérdidas máximas, cuál dentro de las ganancias serían las ganancias mínimas. Entonces, claramente tengo que medir una serie continua, porque no es cuestión de elegir. Y tengo que tener probabilidad asociada a favor para poder sacar conclusiones y luego ir en tiempo real a tomar decisiones. Empiezan a aparecer algunas consultas. Aquí Carla me dice que encuentra suelos y techos. Claro que sí. Estamos indicando, o mejor dicho, nos está comentando que conoce de patrones chartistas
y le es de interés aplicar patrones chartistas sobre el indicador. Bien, yo simplemente me animé a trazar una línea directriz. Y fíjense que la línea directriz, si la quiero precisar un poco más, en algún momento fue quebrada, y cuando la línea directriz es quebrada, me inicia un movimiento direccional bajista. Acá tenemos otra forma de utilizar también señales de entrada. Acá tenemos el quiebre, el pullback y la caída. Hubiese sido una señal de venta, y fíjense que hubiese apoyado también la salida. Nos hubiese dado primero la venta a la salida de 70 y luego el quiebre de la línea tendencial también me hubiese dado una señal vendedora. Si aplicás chartismo en patrones como por ejemplo un hombro-cabeza-hombro, fíjense que en ese momento y cuando estuvo en zonas de sobrecompra, tuvo 3 intentos fallidos y luego cayó. Entonces, ¿qué significa? Que nos regaló un hombro-cabeza-hombro. No sé si hacías mención a eso, Carla, pero ciertamente también se puede aplicar el chartismo en gráficos y en los indicadores, no solamente en los instrumentos, para encontrar salidas en el mercado. Podemos encontrar doble techos, triple techos, tanto regulares como invertidos. Bien, dudas, preguntas y comentarios. ¿Me oyen bien? ¿Están atentos? Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, para nada. Entonces, quiero dejarles algunos conceptos importantes y claros cuando uno va a trabajar con un nuevo indicador para que lo puedan aplicar, lo puedan llevar claramente en sus prácticas. Lo primero y lógicamente lo más relevante cuando vamos a conocer y lo seteamos es conocer qué es lo que nos está indicando. Fíjense que si nosotros medimos RSI en 14 periodos, implica que esas 360 semanas que son las que observamos estaban en los últimos años, solamente me está midiendo 14, por lo cual cuando ya pasó el día 14, el día 15 no está contado. Entonces la incidencia de un nuevo día o una nueva semana en este caso es 1 sobre 14, un 14avos. Y lo que me está midiendo es la fuerza relativa con el objetivo de entender que si viene compradora puede agotarse o puede iniciar un cambio de dirección. Las zonas de 70 o de 30 son muy utilizadas, como también 14, pero podemos encontrar otras configuraciones, o incrementando la muestra o disminuyéndola. Me refiero a aplicar un RSI de 7 o quizás de 21 o 25, y también, dependiendo de la volatilidad del instrumento, trabajar por encima de 70 o por debajo de 30. Me refiero quizás un 20-80, ¿sí? Ya que si hay mayor volatilidad, lógicamente tiene mayor amplitud sus movimientos. Bien. Guy Oliver me acerca un comentario, me dice, para febrero de 2021 tenemos un hombro, cabeza, hombro. Febrero del 2021, a ver, sí, febrero del 2021. Me imagino que esto que está acá, es lo que decíamos, sí, acá tenemos un hombro, una cabeza, hombro, en el indicador. Y si observan lo que nos mostró la libra dólar, nos mostró un doble intento. En este caso nos había regalado un doble techo. Pero bueno, en este caso estamos, además de sumar lo que el indicador nos está mostrando, que es la fuerza entre compradores y vendedores, agregando un doble intento fallido a partir del chartismo, ¿no? Bien, Carla me pregunta si el periodo de 14 es solo para divisas. No, lejos de eso, Carla, que la mayor cantidad de indicadores tienen sus orígenes en el mercado de acciones, y a partir de la aplicación de una gran cantidad de años en los mercados de acciones y luego en los mercados de granos, fueron que empezaron a aplicarse a otro tipo de mercados, y antes de entrar en las monedas empezaron también con el mercado de acciones, ¿no? Entonces, cuando tomamos 14 periodos, 7, 21, son términos que han sido fijados por sus creadores. Sin embargo, yo siempre les aconsejo a todos ustedes ver lo que están queriendo proponerse como objetivo y ver si ese objetivo es complementado con el periodo que viene por defecto. Lo cierto es también que cuando uno aplica 14 periodos o 21, que son muchos que vienen por defecto, suele ser para periodos para 4 horas, día y semana. Si queremos trabajar con gráficos de menor cantidad de minutos, 5 minutos, 15 minutos o 1 minuto,
posiblemente tenemos que eliminar un poco de ruido e incrementar la muestra, sí, un poco más. Pero todo depende del objetivo, el tamaño de la cuenta y el instrumento que estás operando. Me consulta también Mariano acá que se perdió algunas partes donde lo vamos a tener grabado. Bueno, dentro de YouTube, en MoleFX, creador de traders, ese es nuestro canal. Allí pueden ver los videos. También, lógicamente, si aparecen dudas, inquietudes, nos pueden contactar a nuestro correo info@molefx o a nuestra página web www.molefx.com. Aquellos que utilizan redes nos van a encontrar en Skype, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Pueden seguir también nuestros informes, nuestros análisis y todo tipo de herramientas que tratamos de compartir para que ustedes hagan más ameno su trading. Si no hay más dudas por el momento, o seguro alguna se me ha escapado por ahí entre tanta cantidad de idas y vueltas que me han compartido, les pido encarecidamente disculpas. Como les decía, les dejo los datos de contacto para que me puedan escribir. Desde ya, muchísimas gracias. Les dejo un fuerte abrazo, buena semana de trading. Nos encontramos en breve.